El propósito del sistema de control de combustible es el de mantener la rata de aire combustible en 14.7 A1 o muy cerca de este valor para reducir la emisión de gases de escape y dar niveles aceptables de funcionamiento y rendimiento de combustible. Este programa cubre el sistema de control de combustible usado en los vehículos equipados con motores de 4 cilindros de 2.5 litros fabricados por la General Motors. El propósito de este programa es el de proporcionar un entendimiento básico de cómo funciona el sistema de control de combustible. En esta cinta revisaremos los componentes del sistema de control de combustible y su operación para mantener la rata óptima de aire combustible, y al SM con sus sensores asociados. Si usted no está familiarizado con la operación de la unidad TBI de un solo inyector, usted puede estudiar la primera cinta de la serie titulada Sistema de Inyección Electrónica de Combustible de 2.5 litros de la General Motors. El SM es un microprocesador programado que constantemente vigila la información de entrada de varios sensores y señales de referencia. Mediante el uso de esta información programada y de la entrada de los sensores, el SM reconoce y clasifica los diferentes modos de operación del motor para controlar la entrega de combustible. Hablaremos más adelante en este programa sobre estos modos de operación del motor. Para entender mejor lo que sucede dentro del sistema, usaremos una herramienta SCAN de diagnóstico para vigilar la información que el circuito envía y es recibida por el SM. Se enchufa un conector en el sitio del encendedor de cigarrillos y el otro en el conector ALDL que está precisamente debajo del tablero de instrumentos. El SM controla la cantidad de combustible entregada para lograr lo más exacto posible una rata de aire combustible de 14.7 A1, la cual dará lugar a una combustión completa de la mezcla de aire combustible. El SM controla la cantidad de combustible entregada por el inyector de combustible basado en las entradas de los sensores del motor, los cuales informan sobre las condiciones de operación y basado en los pulsos de referencia del distribuidor. Los pulsos de referencia del distribuidor le dicen al SM las RPM del motor, las cuales son una de las piezas de información que el SM necesita para hacer cálculos importantes de tiempo y entrega de combustible. Los pulsos de referencia del distribuidor inician el disparo de los inyectores y la entrada del sensor le da al SM la información que éste necesita para calcular el tiempo de apertura exacto del pulso que controla el inyector. La cantidad de tiempo que el inyector dura energizado o abierto se llama anchura de pulso y determina si la rata de aire combustible es pobre o rica. Al aumentar la anchura del pulso del inyector, mayor es la cantidad de combustible entregada, enriqueciéndose así la rata de aire combustible. Al disminuir la anchura del pulso, se entrega menos combustible. Las ratas de aire combustible menores de 14.7 A1 son mezclas ricas y las ratas mayores de 14.7 A1 son mezclas pobres. Así que vemos que el SM envía pulsos de control al inyector basado en la información de los pulsos de referencia del distribuidor y de varias entradas de los sensores. Los pulsos de control del inyector son enviados al inyector de combustible en uno o dos modos diferentes de pulso, sincrónico y no sincrónico. En el modo de pulso sincrónico,
El inyector de combustible es pulsado una vez por cada pulso de referencia del distribuidor. Los pulsos no sincrónicos son independientes de los pulsos de referencia del distribuidor. En el modo de pulso no sincrónico, el inyector de combustible es pulsado una vez cada 6.25 milisegundos y es activado durante un enriquecimiento por aceleración o un empobrecimiento por desaceleración. Durante una desaceleración, la anchura del pulso de combustible puede ser menor de 1 milisegundo, que es demasiado corto para ser entregado por el inyector de combustible. Más adelante hablaremos más acerca de los pulsos sincrónicos y no sincrónicos. Ahora démosle un vistazo a dos condiciones mayores de operación del motor: circuito abierto y circuito cerrado. Los tres modos de operación dentro de la operación de circuito abierto son arranque, aclare del motor, corrida. Con el encendido prendido y el arranque del motor, el distribuidor genera pulsos de referencia para indicar unas RPM por debajo del valor límite de corrida programado en el SM. El SM altera la anchura del pulso del inyector durante el arranque para suministrar la rata de aire combustible adecuada para el arranque, basada en la información del sensor de temperatura del refrigerante o CTS. La rata de aire combustible varía desde una mezcla muy rica de 3:1 en motores fríos hasta una rata pobre de 17:1 en motores calientes. Entre menor sea la temperatura del refrigerante, mayor será la anchura del pulso del inyector y más rica la rata de aire combustible. Entre mayor sea la temperatura del refrigerante, más corta será la anchura del pulso del inyector y más pobre la rata de aire combustible. Para aclarar la inundación de combustible, el pedal del acelerador se pisa a fondo mientras se arranca el motor. Cuando esto sucede, el SM activa el modo de aclare del motor basado en dos entradas separadas. Primera, una entrada del TPS de más de 3.25 voltios que equivale a una apertura de más del 65% de la válvula reguladora. Y segunda, los pulsos de referencia del distribuidor indican que las RPM están por debajo del límite de corrida. El SM entonces emite una señal de control para pulsear el inyector a una rata muy pobre de aire combustible, usualmente de aproximadamente 20:1. Una vez que el motor arranca y las RPM del motor están por encima del límite de corrida, el SM activa el modo de corrida en circuito abierto. En circuito abierto, el SM ignora la señal del sensor de oxígeno y calcula la rata de aire combustible basado en entradas del CTS y del sensor de presión absoluta del múltiple o MAP. En la operación de motor frío en circuito abierto, el CTS señala que el motor está frío y el SM selecciona una rata del aire combustible de su memoria. Hay tres etapas que deben completarse para que el motor entre en operación de circuito cerrado. Primera, el sensor de oxígeno ha alcanzado su temperatura de operación de 600 grados Fahrenheit y ha empezado a enviar un voltaje variable. Segunda, el CTS indica que el motor ha alcanzado la temperatura de motor caliente. Tercera, un reloj en el SM indica que ha pasado una cantidad de tiempo específica desde el arranque del motor. En circuito cerrado, el SM recibe una señal del sensor de oxígeno que indica si la rata de aire combustible es rica o pobre.
Con la lectura de variaciones en el contenido de oxígeno en la corriente de gases de escape, el SM ajusta constantemente la anchura del pulso del inyector para mantener la rata de aire combustible requerida de 14.7 a 1. Por ejemplo, en condiciones de mezcla rica, el sensor de oxígeno no detecta o detecta muy poco oxígeno en el escape. El SM entonces emitirá un comando de mezcla pobre al inyector de combustible para disminuir la anchura del pulso, compensando así la mezcla rica. En condiciones de mezcla pobre, el sensor de oxígeno detecta más oxígeno en el escape. El SM entonces emite un comando de mezcla rica al inyector de combustible para aumentar la anchura del pulso, compensando así la mezcla pobre. Como pueden ver, el comando del SM siempre es una respuesta a una condición y siempre en la dirección opuesta. Cuando el SM detecta cambios rápidos en las entradas de los sensores TPS y MAP, se cambia a los modos de aceleración o desaceleración. En el modo de aceleración, la apertura rápida de la válvula reguladora crea un aumento rápido en la presión del múltiple, haciendo que algo de combustible se condense en las paredes del múltiple, lo cual ocasiona una mezcla pobre a los cilindros. El SM responde a esta condición adicionando más pulsos no sincrónicos de combustible cada 6.25 milisegundos para así enriquecer la mezcla mientras dure el modo de aceleración. En el modo de desaceleración, el combustible acumulado en el múltiple produce una mezcla rica que puede causar emisiones de gases excesivas y explosiones falsas. El SM detecta la disminución en la presión del múltiple y la posición de la válvula reguladora y usa esta información para calcular una disminución en la anchura del pulso para hacer la mezcla más pobre. Para lograr la rata pobre necesaria de aire combustible, la anchura del pulso debe ser muy corta, a menudo menor de 1 milisegundo. Cuando la anchura del pulso es corta, el inyector de combustible no puede mantener una entrega adecuada de combustible. Para compensar esto, el SM suma los pulsos calculados hasta que acumula una anchura de pulso total que excede 1 milisegundo y entonces emite un comando de pulso no sincrónico al inyector. De nuevo, así como en aceleración rápida, este cálculo ocurre cada 12.5 milisegundos. Si la desaceleración es muy rápida, el SM activará el modo de desaceleración y corte de combustible y parará momentáneamente la entrega de combustible, cancelando los pulsos al inyector hasta que el exceso de combustible en el múltiple se haya disipado. Este modo superará el modo de únicamente empobrecimiento por desaceleración. Así es el resumen de los modos del motor en circuito cerrado. De verdad que hay ventajas reales con el sistema EFI. En los sistemas de carburador todos habremos experimentado el efecto diésel cuando el motor continúa andando luego de haber cortado el encendido. Esto no sucede con el sistema EFI. Cuando el encendido se corta, el combustible se corta porque el SM no recibe ningún pulso de referencia del distribuidor. En este programa brevemente revisamos los componentes, la unidad TBI y el SM, pero dedicamos la mayor parte del tiempo a la operación del sistema de control de combustible de 2.5 litros. Señalamos que el SM controla la entrega de combustible para lograr lo más cerca posible una rata de aire combustible de 14.7 a 1 y así definimos las mezclas pobres y ricas. Discutimos la función de las señales de los sensores del motor y de los pulsos de referencia del distribuidor al SM
los que determinan la anchura del pulso del inyector, controlando así la entrega de combustible. Hablamos de los modos de pulso sincrónicos y no sincrónicos y los diferentes modos de operación de ambos circuitos, abierto y cerrado, y de cómo el sistema de control de combustible responde a los cambios en las operaciones del motor. Si hay alguna información que no les parezca clara en esta cinta, les sugiero que estudien la primera cinta de la serie titulada Introducción al sistema de inyección electrónica de combustible de 2.5 litros. Sugerimos que también revisen los otros programas de nuestra serie sobre sistema de encendido y diagnóstico. El entendimiento de estos programas aumentará sus conocimientos de la inyección electrónica de combustible.